Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Bueno, pues estamos con nuestro protagonista, estamos en Salamanca, como decía, y estamos en una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos Navega, donde hoy nos recibe Vicente Zarza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, a la espera. Bueno, estamos hablando con un judoka, con un maestro, con un empresario, con un federativo, estamos hablando con todo, ¿no? Árbitro y todo, también fui También. en tiempo, arbitré campeonatos nacionales. De judo, estamos hablando de judo, hoy hablamos de judo. De judo. Quizás un deporte, bueno, hemos hablado ya con Esther San Miguel, por ejemplo, Sí. aquí en estos videopodcasts. Bueno, un deporte tradicional, podríamos decir, en Castilla y León, con éxitos, muchos éxitos. Pues la verdad es que el judo en Castilla y León va bien, pero mi trayectoria y el judo en Salamanca, no es porque yo sea de Salamanca, pero es la ciudad que más judo tiene, más licencias tiene y mejor funciona el judo. Uh-huh. Quizás fue por mis raíces cuando yo comencé aquí en el año en el 69. Que ya ha pasado tiempo. Ya han pasado años. Madre mía, sí. Han pasado años. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo empieza Vicente Zarza a hacer judo? ¿Cómo comienzo? Pues mira, yo estaba en París. En el año 1965, pues yo entro en una residencia de jóvenes, Maison de Jeunes, que llaman, hasta los 20 años, y entonces allí tenían en la residencia judo y baloncesto. Y cuando vi el judo, pues me emocioné de él. Y rápidamente comencé a hacer judo. Y mi trayectoria en judo en Francia fue muy buena porque, entre otras cosas, saqué allí el cinturón negro de judo, que para mí fue muchísimo. Luego, aparte de eso, en el año 67 quedé en el campeonato de Kyus. Los Kyus son los grados hasta cinto negro. Los cinturones negros no pueden participar. Y quedé tercero de Francia. No, perdón, en el 67 fui segundo de París. Y luego en el 68, en el mes de mayo, ese mayo famoso de Francia, Uh-huh. pues entonces quedé tercero de Francia, quedé bronce en los campeonatos de Kyus también. Y ese mismo mes de mayo saqué el cinturón negro de judo, porque luego ya en el mes de septiembre pues me vine a España a cumplir el servicio militar. Uh-huh. ¿Qué hacía Vicente Zarza en París? ¿Cuestiones familiares? No, yo tenía allí una hermana, pero yo fui buscando otras vidas. Y fui a trabajar y estuve 4 años trabajando en Francia. También hice ciclismo en Francia. Ah, sí. También corrí la bicicleta y estuve 2 años haciendo bicicleta y hacía judo, o sea, hacía las dos cosas. Uh-huh. Pero lo tuyo era el judo. ¿Y vuelves a España con qué edad? Pues tendría pues hacer el servicio militar los 21 años. Uh-huh. Servicio militar de aquella época, aquella duraba época. 2 años, imagino. Claro, pues yo estuve año y medio. Comencé en septiembre y al final me licencié al año siguiente en diciembre. Uh-huh. Y ahí ya, Vicente Zarza era judoka, en esa época ya era judoka. Sí, yo estoy una vez que llego aquí a España con el cinturón negro, cumpliendo el servicio militar, pues monto un gimnasio pues en un local que no tenía ni duchas, eran tiempos dificilísimos, no se fabricaban las colchonetas de judo, por lo cual echamos un camión de serrín con una lona de estas de camión encima y así comenzaron las primeras clases de judo en Salamanca. Comencé con un solo niño y luego un grupo de sudamericanos, de peruanos, pues que se apuntaron 8 o 10. Estuve de 8 o 10 alumnos, ahí un año, luego hubo sus dificultades hasta que, bueno, en principio decidí marcharme y no seguir con el judo, porque no tenía tampoco luego ya para vivir una vez que me licencio. Y de la noche a la mañana, pues bueno, doy una demostración en el campo de tiro y deportes aquí en Salamanca y a partir de ese momento pues comienzo a tener muchos alumnos. Y aunque era un gimnasio que luego se reformó, se amplió y todas esas cosas, el Yokoga, que existe todavía como gimnasio, uh-huh. Pues entonces llegué a tener allí 400 y pico alumnos. Que ya es decir. Y era un gimnasio muy pequeñito y de allí salieron algunos campeones de España. Uh-huh. Y yo imagino que cuando das ese primer paso de abrir un gimnasio aquí, de enseñar judo en Salamanca,
la gente te miraría hasta raro. Pero este hombre, ¿qué va a hacer? ¿Qué es esto del judo, Pues, no? Es que hablar de judo era igual que salir a correr. Era igual que salir a correr. O sea, salíamos a correr hacia el río, por esa zona. Y recuerdo que había un señor que tenía una farmacia y tal, y dice, oye, es que yo no puedo ir por la calle corriendo, es que yo voy en el coche y ya os espero allí, tal, porque no estaba bien visto, o sea, como que la gente no estaba bien en esos momentos. Claro. Y hoy día, fíjate, la gente cómo sale a pasear, a correr, o sea, son unos cambios y son épocas, desde luego, que son para la historia. Claro, imagino que a ti te caería raro porque tú venías de París y Hombre, allí estaban en otra historia, sí, otra sí, dinámica, sí, ¿no? sí. El judo que se hacía en Francia, pues cuando yo llegué aquí, aquí había profesores de judo que hacían judo por correspondencia, en aquello se llamaba el CCC o algo así, una academia que iba Cursos a distancia. a distancia, sí. Y había gente que sí, había un señor en Madrid, Navarro de Palencia, que el hombre ya falleció, y pues luego venía a hacerle el examen y esas cosas, pero claro, yo llego con un judo moderno, con un cinturón negro bien, como un competidor, que comencé a competir aquí, pues mira, en el año 70, en 1970 quedé subcampeón de España, senior, sin hacer judo, porque yo llevaba, con los chicos que yo tenía no podía hacer judo, cinturones blancos, amarillos, tal, y prácticamente no podía hacer judo. O sea, si salía a correr, entrenaba físico como podía, tampoco había pesas y esas cosas. Claro. Estaba el botánico con una barra y unos cuantos discos por allí oxidados. Los de Constantino, los que hubiera dejado Constantino, ¿no? Por allí. Sí, exactamente, sí. Y Parra me parece que era el apellido, Sí. antes de Constantino. Sí, era el que estaba entonces, que luego fue para el norte. Y bueno, pues allí estaba él, y allí sí que se podía ir a hacer algo, pero vamos, estaba todo... No es como ahora que te encuentras los buenos dojos, los buenos gimnasios, las salas de musculación. Ahora es un placer poder hacer deporte, pero entonces era muy sacrificado hacer deporte. Sí, sí, unos pioneros del todo, pero voy casi al principio de todo. ¿Qué es el judo? ¿Y por qué tiene tanta aceptación el judo? Bueno, pues el judo tiene unos valores muy grandes, que es el respeto a los altos grados, el respeto a las personas, la educación siempre, y luego pues es un deporte que también se hizo olímpico en su día como lo hizo Jigoro Kano cuando fundó el judo, que dijo amistad y prosperidad mutua entre todos los pueblos. Entonces forma parte de esa amistad que deben tener las personas y enseñar al que no sabe o al que sabe menos. Respeto máximo, es una de las Respeto palabras. máximo, sí. Yo te podría contar anécdotas, por ejemplo, en un campeonato del mundo de veteranos, después de hacer el peso, el control y tal, voy a la báscula, iba yo solo, y estaba allí el equipo turco. Bueno, yo en el Facebook pues me conoce mucha gente y tal, y es curioso que cuando yo voy a pesarme, el entrenador retira a todos sus alumnos que estaban allí, sus judokas, y todos me hacen la venia, me hacen el saludo y me dicen que pase para pesarme yo primero. Y esos son los grandes valores de verdad que tiene el judo. En una sociedad como esta, Sí, tener sobre esos todo aquí. valores Sí, no nos viene nada mal, desde luego. Se ha perdido mucho también con el judo tradicional, sobre todo yo lo veo en las redes sociales, y se ha perdido mucho, pero bueno, sigue siendo un deporte muy respetuoso. Y sobre todo para los niños, yo creo que con la natación son los mejores deportes que se pueden hacer. Luego hablamos de los valores y de la importancia que pueda tener a nivel físico y de crecimiento, pero vamos a volver a esos años 70, imagino, ¿no? Sí, son Estamos los años hablando 70, sí. Años sí. 70, poco a poco va evolucionando. ¿Cómo es esa evolución aquí en Salamanca? ¿Hay aceptación? Bueno, el primer año, ya digo, fue un año pues muy difícil. Luego ya una vez que comienza el judo, pues sí que comienzo a tener alumnos a partir del primer año y competidores, porque el primer campeón de España que yo tuve en infantiles fue en el año 74, en 1974 en Bilbao. O sea, era un judoka tan rápido que ni los árbitros veían cómo marcaba los hipones. Guillermo García Villanueva, sí. Y fueron años quizás difíciles porque no había dinero. O sea, las federaciones no tenían dinero, no funcionaban. Entonces, los clubes buenos, que funcionaban bien económicamente y tenían muchos alumnos, pues sí que se hacía. Yo me recorría con mi coche, con 1600, estaba en Oporto,
estaba en Lisboa, iba mucho, y bueno, para Francia y por ahí no iba. Pero en Portugal y por toda España con 1600. Y con mis alumnos íbamos a todos los sitios. A nivel competitivo, ¿lo dejaste? ¿Fuiste más profesor, más maestro que judoka o cómo? Sí, sí. Bueno, yo en principio es muy difícil siempre dejar la competición. Y en los años 70, hasta llegar al 80, pues estuve ahí y el último campeonato de España que hice fue en el 76, que quedé medalla de bronce en el 76. Y a partir de ahí pues pensé más en mis alumnos que en mí y dejé la competición. Cierto es que ya no participé en más campeonatos de España, en algún trofeo por ahí en León o en el País Vasco, pero de estos trofeos de invitación, pero no en los campeonatos de España. Entonces me dediqué a mis alumnos y ya en los años 80, 81 pues tuve Inmaculada Hernández, que fue 5 veces medalla nacional, Antonio Bellido fue 2 veces campeón de España junior, y en todas las décadas yo siempre he tenido un campeón de España. O sea, luego en los 90 llegó Joaquín Manuel Cidoncha, que también formó parte del equipo nacional, y un gran judoka, y ahora tiene un club también aquí en Salamanca que da clases de judo, y fenomenal. Y luego en el año 2000, 2010, pues también sí, un campeonato de España, otros 2 campeones de España, y en el 2011 pues me jubilo. Hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí, bueno. Luego sigo vinculado al judo, o sea, porque prácticamente yo entré de presidente de la federación en el año 2000, Lo que pasa es que yo regreso luego de veteranos, ya cuando ya me jubilo, pues me animan a que salga a competir y me presento a una Copa de España porque no se celebraban campeonatos de España todavía, y fui a una Copa de España en Vitoria. Y bueno, pues allí tenía uno que estaba en mi categoría de peso, Poncela, que había sido campeón de España, senior, y tal, y bueno, pues era el gallito de turno y tal, y había otro señor de Navarra también, los 2 combates, y bueno, los gané pues mejor imposible. Sí, ¿no? Mejor imposible. ¿Y te volviste a animar o qué? Sí, claro. Sí. A partir de ese campeonato, que se fue en el 2014, esa Copa de España, pues ya me presento en el 2014 al campeonato del mundo que se hace en Málaga. Y fui al campeonato del mundo. Bueno, yo entrenaba algo con mis alumnos, con los alumnos que había tenido, pero haciendo judo muy poquito. Mantenía ya lo que yo tenía de competidor. Y yo de competidor no era un cualquiera. O sea, competía mucho, lo que pasa es que luego salir con el equipo nacional y tal, pues estuve una vez solamente en las concentraciones, porque bueno, la Federación Española en aquella época tampoco funcionaba muy bien, o sea, no había tampoco dinero. O sea, ibas al campeonato, te tenías que pagar el viaje, etcétera, etcétera, y había muchas cosas de estas. Pero bueno, el Campeonato del Mundo de Veteranos, pues allí disputo la medalla de bronce, gano 2 combates, disputo la medalla de bronce con un japonés que me ganó, y muy bueno, la verdad. Y bueno, pues ahí seguí con la competición. Pero antes de todo esto estuve también en los campeonatos de España militares, y esto fue cuando cumplía el servicio militar, que ya lo dejaba para atrás, y fuimos un judoka de Valladolid, por la 7ª región militar, y yo, fuimos los 2. Y ahí los pesos eran hasta 70 kilos, 70, 80 y más de 80. Entonces, cuando llegamos allí, yo pesaba 71 kilos y él pesaba 79. Y él era cinturón marrón, era un chico de pesas, muy fuerte físicamente, pero de pesas. Pero yo tenía la experiencia de competidor y de todo, y me dice, no, es que yo, fíjate que tú eres cinturón negro, sales tú mejor en más de 80 kilos y tal. Yo no me asustaban los pesos pesados, me encantaban luchar con ellos. Entonces, pues yo en más de 80 kilos, pues en más de 80 kilos, pues a competir. Entonces, pues la verdad es que yo había prometido a la 7ª región militar que llevaría una medalla, y luchaba por esa medalla. Tuve gente en este peso de más de 80 kilos, la Bernia con 140 kilos, que había sido medalla europea junior. Tenía a Villamón, que era un gran judoka, había otros 2 campeones de España también,
Y bueno, pues gané a la Bernia, gané pues 3 o 4 combates, pero había que ganarles y les gané. Pero el combate de la Bernia, que tengo una fotito una foto de aquella época, pues fue curioso porque si desde luego yo le dejo atacar una sola vez, me habría tirado. Por la competencia que tenía, la fuerza que tenía, y además lo que pasa es que yo era una máquina atacando, o sea, yo le podía lanzar en 2 minutos 200 ataques, o sea, no le daba tiempo a nada, ni a él ni a ninguno cuando yo luchaba. Ya. Porque luego estuve también en los torneos que se hacían en Madrid sin pesos, en el San Isidro que no, entonces se llamaba el Gran Trofeo Suep, y siempre había unos 200 participantes sin pesos. Y estuve siempre en los 8 primeros, si participé 5 o 6 años, siempre estuve en los 8 primeros. En los cuartos de final, ahí estaba yo. Y no había pesos. Y la verdad es que era un campeonato muy duro porque venían los franceses, portugueses y los españoles. Pero bueno, yo disfrutaba mucho con la competición y recuerdo mucho de venir a Salamanca, el equipo de León, y estar en mi equipo de cinturones amarillos con ellos. Y bueno, pues luego decirle, bueno, nos habéis ganado y tal, pero ahora voy a luchar yo contra todos. Y pues de esas veces que, pues sí, pues venga, pues compites contra todos. Y a todos les gané. O sea, que había cosas que hoy no se hacen. O sea, hoy el peso, ves la gente que está pesando 2 o 3 kilos más y la última semana a retirar esos 2 o 3 kilos más. Y eso no es bueno. Claro. O sea, cuando quieres dar el peso, una semana antes ya tienes que estar en el peso para poder comer en condiciones esa semana, para no pasarte y entonces tener fuerzas. Claro. Yo llevé el equipo nacional en los años 80, sí, en los años 80. 80 yo creo que algún año del 90 no, fueron en el año 80. Unos 4 o 5 años llevé el equipo nacional y recuerdo de tener pues alguno o alguna, de las chicas también, que iban pues eso, sin comer durante todo el viaje, un día entero sin comer, tal, y daban el peso, pero luego estaban muertos. Claro. No podían hacer combates. Claro. Entonces, además en un deporte como este, ¿no? Y en un deporte como este, claro. La verdad es que tiene mucha intensidad porque son tiempos cortos, pero tienes que dar el 100%, o sea, si no lo das, pues muy mal asunto. Desde aquella época en la que llegas a España y empiezas a hacer judo hasta hoy, año 2026, la evolución ha sido, imagino, espectacular, ¿no? Bueno, yo creo que el judo subió mucho en los años 80, los años 80 y posiblemente parte de los 90, porque en Salamanca llegamos a tener 1.400 licencias. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Y este año hemos venido teniendo 700, 800, este año han subido más y ahora hay actualmente unas 1.250 licencias en Salamanca, que doblamos a toda Castilla y León, triplicamos a muchas ciudades de Castilla y León. En licencias, pero allí hubo un boom muy grande, yo creo que se sembró bien, fue una buena simiente y se metió judo en los colegios, estaban en los escolapios, en maristas, en el Maestro Ávila, pues en esos centros había pues 200 licencias en cada colegio. Y claro, de la cantidad luego pues te sale la calidad. Claro. Además no había tanta competencia, a lo mejor, quiero decir, ahora hay muchísima oferta de todo, pero incluso dentro de estos deportes, de estas artes marciales, sí, ¿no? Sí. Karate, full contact, que aquí en Salamanca tiene sí, una importancia notable, bueno, había menos competencia quizás, ¿no? Entonces, bueno, al año de llevar yo haciendo judo, 2 años quizás, pues se comenzó con el karate. Vino uno que había montado un gimnasio en Zamora, Augusto Krause, que ya no está en el mundo del karate, y luego él comenzó en mi gimnasio y luego iba en Zamora también, que tenía su gimnasio, y luego iba también a Valladolid. Pero luego al año así vino uno de Madrid, Alberto, no recuerdo el apellido, y montó un gimnasio en la Avenida Alemania. Y entonces pues daba clases ahí en la Avenida Alemania y el karate fue cuando comenzó a tomar también pues mucha gente, mucho auge y tal. Y yo con el tiempo, pues el karate, la verdad, pues fue a menos, porque el judo se comía todos los horarios de judo. Yo llegué a tener allí 400 alumnos en aquel gimnasio que era una sala pequeñita. En el año 74 monté el gimnasio ya de la calle Velázquez. Y entonces ya eran 2 gimnasios y funcionábamos muy bien en judo.
Así que también pasaste a ser empresario, ¿no? Empresario, ¿Qué sí, es más sí, fácil, ser competidor o competir como empresario? Pues mira, yo si te digo la verdad, me ha tocado de todo. Me ha tocado de todo porque no solamente he sido empresario, sino que he sido organizador de campeonatos, porque luego hay que organizar, y los he organizado como club, los organizaba entonces, organicé torneos de karate, que venían los campeones de España, campeones de Europa, como era Felipe Ita, el gran trofeo Jorge D'Alessandro, Sí. llevaba su nombre porque eso llevaba mucha gente, y llenábamos el pabellón de la Alamedilla con los karatecas, porque al judo iba menos gente. La gente en esa época quería que se sacudieran, y en karate se sacudían, Claro. y lo de judo era menos vistoso. Pero funcionó también muy bien el karate, y luego yo creo que ahora lo que peor funciona pues funcionan bien, pero las artes marciales están muy divididas, porque hay Wushu en Salamanca, que están con la Federación de Judo, están los de kickboxing, están los de karate, yo no sé si hay taekwondo ahora o si siguen en taekwondo, pero bueno, que son varias. Sí. Pero el judo siempre es el judo. El judo te atrae, hay que agarrar, hay que tirar. Y el resto de artes marciales es golpear, te apartan. Entonces hay mucha diferencia, que unos son más educativos y otros yo creo que son menos. Sobre todo yo para los niños aconsejo bien el judo, porque luego va mucho en función de los profesores. Puede haber profesores muy buenos en karate, igual que puede pasar en judo, porque también en judo pues hay algún profesor por ahí que quiere tener campeones de niños. Y primero hay que formarse y educarles. Y los resultados en judo hay que tenerlos a partir de los 18 años, ya cuando ya van formados. Y hay gente que quiere tener, pues al principio, pues resultados. Y hombre, pues el judo pues tiene técnicas que no son tampoco muy adaptadas para niños, pero las hacen. Ya. Y se están haciendo. Tirarse de rodillas y cosas de estas que no favorecen en nada la salud. Pero por lo demás el judo es fenomenal. En toda esta trayectoria, imagino que también hay momentos duros, ¿no? No sé si a nivel competidor, a nivel maestro, de creer que uno de tus alumnos va a llegar y no llega, o va a un campeonato con unas expectativas que no cumple. También habrá esos sinsabores, Pues ¿no? hombre, yo los he tenido como competidor y como entrenador también, lógicamente, les he tenido. Porque como competidor recuerdo en un campeonato de Europa. En un campeonato de Europa, pues metieron en mi categoría un señor de 100 kilos. Estaba él solo y entonces lo metieron en nuestra categoría, que éramos de 81 kilos. Y era un señor, un serbio, que era en edad era una categoría mayor, pero la normativa dice que te pueden bajar o subir una o dos categorías. Y entonces, pues, le bajaron con nosotros porque estaba él solo. Y era, desde luego, pues te puedes imaginar, 100 kilos, pues de alto como yo, pero un armario. Entonces ganarle no era nada fácil. Hice un combate muy duro, le gané por sanciones y aparte de eso, pues tardé mucho tiempo luego en recuperarme, pero fue muy curioso porque en principio tirarle era imposible. O sea, hacerle una llave para tirarle, eso lo daba yo ya por descartado. Entonces le saqué 2 sanciones y luego yo sigo atacando, sigo con mi combate, pero me dan a mí una sanción. Yo había bajado la intensidad de ataques y me dan a mí una sanción. Bueno, pues sigue el combate y una de las veces sí que me da un meneo y voy de rodillas y me agarro a su pierna. Y entonces, en ese momento, agarrar la pierna pues también era una sanción, por lo cual ya estamos en empate a sanciones. Y con 3 sanciones ya se iba 1. Entonces sigue el combate y dije, este tiene que caer en la trampa. Y entonces cuando nos vamos a agarrar, lo que hago es pego un tirón muy fuerte de él y entonces paso por debajo de sus piernas. Y él tiene que saltar por encima, y como era un señor ya también mayor, más mayor que yo, con más de 72 o 73 años, pues entonces cuando él se levanta, pues cuando haces ese tipo de caída que das la vuelta, como que se te va la cabeza, pierde la cabeza en ese momento. Entonces cuando se levanta, pues comenzó a bailar de un lado para otro que no sabía dónde estaba. Y yo digo, bueno, me ha salido muy bien, porque ahora ya lo tengo mejor para ganarle. Y efectivamente, luego ya va el árbitro, le sujeta,
le ayuda a atarse el cinturón y tal, y siguió el combate en técnica de oro, y ese último minuto comencé a atacarle, y al final me lo dieron a mí por decisión. Fíjate, Vicente, que estás hablando de gente ya con una cierta edad. Sí. Vemos padres, abuelos que con 70 y tantos años van despacito, y sin embargo vosotros estáis hablando de hacer judo y a un buen nivel, con intensidad. Qué fantástico, ¿no?, poder llegar así. Bueno, yo ya te digo que a todos los campeonatos del mundo que he ido prácticamente sin hacer judo. Sin hacer judo, pues porque me paso 6 meses en el pueblo, el campeonato de Europa es en junio, suele ser en junio y tal. Aquí vine a entrenar algunos días, en el otro gimnasio también, pero 4 días, o sea, muy poquito judo, pero yo sí que me preparaba físicamente. Y luego en el pueblo, pues tenía, en mi pueblo, en Santiz, allí cuando yo quito el gimnasio de pesas, pues me compran las máquinas, y allí tenía el gimnasio, y allí entrenaba, hacía carreritas muy cortas. Yo me preparé muy bien físicamente para ganar, y el físico lo tenía superior a toda esta gente mayor. Y gané a mucha gente que eran muy buenos, pero mi judo no lo había perdido. Yo tenía esa técnica y ese agarre que yo tengo. Y bueno, pues eso fue lo que me dio resultados. Tuve el campeonato del mundo en 2 ocasiones, el ser campeón, y al final fui pues 3 veces subcampeón del mundo y 2 veces subcampeón, una vez subcampeón de Europa y tercero de Europa. Por lo cual estoy muy satisfecho de todo ello, claro, porque en el Campeonato del Mundo de Estados Unidos fui ganando un francés, que era el mejor que había, un francés que luchaba en la época que yo estaba en Francia. Luchamos en pesos diferentes. Habíamos coincidido que cuando yo era tercero de Francia en Kius, él estaba en el peso superior y también fue tercero en Kius. Y es que mantengo el recorte de prensa del equipo, que habíamos salido allí, y entonces pues estaba él. Y hace muy bien judo, la verdad, ha sido 2 o 3 veces campeón del mundo, pero yo le iba ganando y quedaban 6 o 7 segundos, cometí un grave error, que fui a lanzarle un ataque para que no me dieran una sanción, que me podían haber dado 1 o 2, porque faltaban 6 segundos. Cuando he visto luego después el crono, pues me ha parecido mentira lo que hice. Lancé como un ataque, y en ese ataque he perdido el equilibrio, me ha empujado y ya he marcado. Bueno, entonces ya pues quedé para disputar el bronce. Disputé el bronce con un americano, y él disputó la final con un americano que también ganó al americano, y yo disputé con el bronce con otro americano que también le gané. Le ganamos bien porque los americanos son muy fuertes, pero en judo son un poco lentos. Y el francés le ganó bien y yo le gané bien también. Entonces yo creo que esa final tenía que haber sido entre el francés y yo, los dos. Y habría sido una final bastante mejor. Y posiblemente le podía haber ganado. Claro, siempre quedará la duda, está claro. Queda la duda, y la verdad es que fue así. Y, veo que el judo, más que un deporte, es una filosofía de vida, ¿no? Una manera de vivir. Sí, es una forma de vida totalmente. O sea, ves gente muy mayor haciendo judo y disfrutando con el judo, y bueno, pues no lo olvidas, es una familia, es una gran familia. O sea, ¿Y ahora sigues practicándolo? Sí. ¿O ya no? Yo sigo dando unas clases de judo en mi pueblo, en el ayuntamiento. Montaron allí una sala, y cuando me jubilé, yo creo que fue en el 2011 me jubilé, pues sería en el 12. Entonces monto allí una clase de judo, desinteresadamente. Tengo alumnos, he tenido más, pero ahora tengo solamente 8 o 10 porque no quedan niños en el colegio. Claro. Pero de allí han salido, de un pueblo pequeñito, 250 habitantes, han salido ya 4 cinturones negros, 4 o 5 cinturones negros. He tenido una chica que ha estado hace 2 años en el ranking nacional, 4ª en el ranking nacional, ha sido campeona de Castilla y León desde que era infantil, no, cadete. Quedó campeona de Castilla y León infantil, y luego ya de cadete puede participar en cadete, en junior y en senior. Y ya era campeona de Castilla y León, sigue siendo campeona de Castilla y León en cadete, en junior y en senior, en las 3 categorías. O sea, es una chica que hace muy bien judo y está aquí estudiando en Salamanca. Se dedica ahora menos a hacer judo, pero por la carrera, pero sigue haciendo judo. Y entonces, pues bueno, también estoy orgulloso de esos alumnos que tengo allí en un pueblo pequeño, y sobre todo por formarles
por evitarle de las malas vidas, por decirlo de alguna forma, porque mientras le gusta mucho un deporte y se hacen competición con mayor motivo, se centran más y se olvidan más de la fiesta. ¿Me entiendes? Y con la fiesta ya sabes lo que va. El vicio, el alcohol, la noche y todas esas cosas. Sí, cuanto más lejos de ahí, mejor. Cuanto más lejos de ahí, mejor. Desde luego. Sí. La pregunta es muy complicada. ¿Cuánta gente puede haber pasado por tus manos? Muy difícil, ¿no? Pues muy difícil. Aquí mismo en Salamanca, ir por la calle, saludarme gente que no conozco. Trato de ponerle cara, pero es increíble. Piensa que han sido muchos años. Yo he tenido el gimnasio pues, desde el año 1969 hasta el 2011. Entonces todos los niños han pasado por mí, ha pasado gente mayor, en defensa personal, en la sala de máquinas también. Estaba yo por allí, me gustaba entonces también hacer aparatos y bueno, cientos y miles. O sea, y ahora, por ejemplo, nietos que son cinturones negros, que vinieron los padres y los abuelos. O sea que generaciones, ni más ni menos. Generaciones y tal. Pero bueno, la satisfacción ha sido muy grande. Yo sigo muy vinculado al judo, sigo en la Federación de Presidente, sigo trabajando por el judo y pienso que del judo no me voy a jubilar nunca. No hay por qué. ¿Qué dan? Bueno, pues yo soy noveno dan. Ni más ni menos. Noveno dan, que es el grado más alto que hay en España. Yo creo que estaremos ahora actualmente unos 11 o 12. En total en España, desde que se hizo la Federación Española de Judo, que hace ya 70 años, pues yo creo que a 20 no hemos llegado. Lo que pasa es que hay ya pues, 4 o 5 fallecidos. O 6, entonces estaremos 12 o 13 por ahí. Pero 13 de esa época, de mi época. Claro. Alguno más mayor todavía, porque hay un coreano que es mayor que yo, hay otro japonés también que es mayor que yo, se jubilaron antes también. Y bueno, y los otros fueron españoles, un francés también. Y bueno, pues ahí estamos, así estamos luchando y siguiendo. Ahora pues me gusta ir y firmar autógrafos alguna vez también. Sí, cuando he ido a León, a algún sitio, pues tengo una foto también con mis resultados, a todo color. Y la firmo, se la dedico a los niños, hacen una foto conmigo, porque no siempre pues, tienen, sobre todo en las ciudades pequeñas, no tienen a un noveno dan para poder estar a su lado. Claro. Y los profesores también les gusta estar con un noveno dan y ponerlo en su club, allí en la vitrina y decir, yo me llevo muy bien, o soy amigo, o tal, con este señor, con este profesor. Claro. Entonces, sí, los respetos a los altos grados pues, son muy grandes también. Pues ahí vamos a dejarlo. Nuestro máximo respeto a la trayectoria que hemos repasado de Vicente Zarza, actual presidente de la Federación, sí. Y que siga impartiendo su sabiduría por donde sea, Castilla y León, voy a seguir, y prueba de ello es que el año pasado se hizo el primer torneo internacional de judo Club Zarza, este año será también el segundo. Y el año pasado era el primero y se volverá a hacer otra vez, diferente a los demás. Y se le entregaron medallas a todos los árbitros, a todos los técnicos y a los mejores clubes, y luego medallas conmemorativas a los 4 primeros clasificados. Pero todos llevaron un gran recuerdo mío. Muy bien. Vicente, ha sido un placer conocerte, reconocerte y hablar de tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias a ti por venir aquí y todo por el judo. Claro que sí, gracias. Pues seguimos buscando personajes del deporte en Cómo hemos cambiado. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.